Hola, bienvenidos a una síntesis de física común. Hoy el tema a tratar es el comportamiento del planeta, su dinámica interna y obviamente las consecuencias que esto tiene en la superficie. Tema clásico de física común, vamos a comenzar estudiando obviamente el planeta con las capas que corresponden a su estructura interna dentro de lo que sabemos con esta teoría ondulatoria y lo que nos dicen aquellos estudios acerca de su origen, como muchos de los planetas, una teoría de acreción, es decir, se forma por capas, desde la capa más densa, enfriándose en la superficie, y terminando con un modelo estático que establece claramente partes conocidas, como núcleo, el manto y la corteza. ¿Sí? El núcleo de este planeta obviamente tiene la temperatura más alta, y se asume que los cuerpos, a medida que nos alejamos del núcleo, van disminuyendo su temperatura. ¿Ya? No es muy distinto al planeta de nosotros, asumiendo que el núcleo tiene la temperatura más alta similar a la superficie del Sol. ¿Ya? En cuanto a las capas que componen el interior y el exterior del planeta, bueno, digo, la parte sólida y la parte gaseosa, perdón, considerar que la atmósfera, al igual que la capa interna del planeta, se ordena de acuerdo a su densidad. El orden es importante que lo manejemos. Típicas preguntas en prueba de admisión tratan de establecer el orden creciente o decreciente de cada uno de los conceptos. Entendiendo que el lugar donde el humano habita, la troposfera, y tiene su mayor dominio, digamos, es aquel donde la densidad de los gases es más alta, ¿sí? Y a medida que nos alejamos del planeta, la densidad se hace mucho menor, ¿ya? La estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, antes de llegar al lugar donde tenemos poco dominio de gases y estamos ya fuera de la atmósfera. Por otro lado, lo mismo pasa en las capas internas del planeta, considerando que la parte interior es aquella que tiene los materiales más pesados del planeta, ¿sí? Generando también consigo una capa de campo magnético, producto de lo que está pasando al interior, producto de las corrientes convectivas de estos materiales pesados, generamos una capa que nos protege mucho más allá de la atmósfera. Recordemos entonces que el núcleo se divide en interno y externo, ¿sí? El manto, ahora también llamado mesósfera, va a tener una parte superior súper importante, llamado astenosfera, donde también podemos denominar a esto como magma o roca fundida, una de las características que va a explicar por qué las placas tectónicas se mueven. Digamos. Y la litosfera establece la corteza y su estudio de roca, ¿verdad? Corteza oceánica y continental. ¿Ya? La dinámica de placas. Ahora bien, quedándonos en la última etapa, la litosfera, y estudiando su comportamiento a través de la historia, nos hemos dado cuenta que no es compacta, sino que hay fisuras. Y desde estas fisuras se conocen, obviamente, distintos movimientos. Hoy por hoy, la prueba de la dériva continental tiene bastante afirmación y datos que son evidenciados, ya sea por geografía, ya sea por evidencia paleontológica. Es decir, misma especie habita distintos continentes y la única opción, fósil, digamos, es que en algún momento esos continentes debieron haber estado juntos. ¿Ya? O evidencia, no sé, de plantas. Una misma especie de planta también en distintos continentes implica que de algún modo, en algún momento, esto estuvo junto. ¿Ya? Considerando aquello y que las placas se mueven producto que la capa de roca fundida que está bajo la corteza está en estado líquido y da esta inestabilidad por corrientes convectivas, vamos a generar tres movimientos. Los movimientos de las placas tectónicas ya están estudiados: convergente, divergente y transformante. Las corrientes de magma, la corriente convectiva desde el núcleo del planeta, provoca un movimiento divergente, es decir, las placas se separan y cuando se separan entre sí, el magma tiende a formar nueva corteza. ¿Ya? El segundo caso, muy popular en las costas chilenas, la corriente, perdón, el movimiento convergente, donde las placas se juntan y una se tiende a volver magma nuevamente porque se mete bajo otra placa en un proceso llamado subducción. ¿Sí?
Placa de Nazca subamericana, recuerde que son las placas donde se produce esta interacción que provoca tanto efecto en Chile y en sus costas, sismos, terremotos, todo el tiempo. Y el movimiento deslizante o transformante, que es un reacomodo de placas que no provoca tanto impacto como las dos anteriores, pero sí es considerado como consecuencia de ellos también. Perfecto. Convergente entonces se juntan, divergentes se separan y transformantes se deslizan, se reubican dentro de este movimiento planetario completo. ¿Ya? Las consecuencias de los movimientos obviamente son sismos, vibraciones, ondas. De aquí volvemos a hablar en este power de las ondas mecánicas. Importante punto, conocer el hipocentro y el epicentro, ¿verdad? Hipocentro como lugar donde nace la energía, bajo la superficie, y la profundidad del hipocentro va a determinar en el fondo las consecuencias del terremoto o sismo. Y el epicentro como lugar geográfico donde yo puedo decir en esta ciudad la liberación de energía fue más alta. ¿Cómo yo mido esto? Con instrumentos de medición objetivos y subjetivos. Los objetivos son lo que mide la cantidad, digamos, y el subjetivo mide la calidad de estas consecuencias, es decir, fue muy desastroso, no provocó mucho impacto, y depende mucho de lo que estemos estudiando. Los terremotos más conocidos por nosotros, Chile, 1960, es más grande del mundo, de hecho, y el de 2010, que seguramente estaba más familiarizado, porque tenemos información más reciente de esto. ¿Ok? Ondas sísmicas, ondas de características mecánicas porque dependen de la densidad del medio, y aún más, ondas mecánicas, voy a escribir acá, y aún más, se categorizan en tres tipos muy fáciles de identificar: las ondas P, las ondas S y las ondas L, siendo las ondas P las que primero aparecen y mueven el piso horizontalmente con un sistema longitudinal con esta caracterización donde las partículas vibran en la misma línea del movimiento de la onda. Las ondas secundarias vibran perpendicularmente al mensaje y por tanto el piso tiende a moverse verticalmente. Y las ondas L, que son las más dañinas porque es la suma algo así de las dos anteriores, y los movimientos son en ambas direcciones, provocando la mayor cantidad de vibración y por tanto mayores efectos en la superficie. Bien, ¿cómo se miden? ¿Cuáles son las características importantes de rescatar? La diferencia de tiempo entre la onda P y la onda S marca más o menos la intensidad del mensaje. La amplitud medida de esta vibración en estos sismógrafos me indica la intensidad también. Ahora, conocer la cantidad y conocer los desastres implican dos tipos de estudio independientes: escala objetiva Richter, escala descriptiva Mercalli. Comencemos con la escala subjetiva, aquella que tiene que ver con estudios asociados a las consecuencias de un sismo. La escala de Mercalli categoriza 12 niveles medidos en números romanos, ¿verdad? Y cada uno interpreta información coherente a la investigación que se esté haciendo. Es una escala que permite reconocer múltiples variables asociadas a los desastres de un terremoto, ¿ya? Con opiniones, con distintos tipos de estructura, con índices de fatalidad, qué sé yo, y esos detalles van a generar un patrón de estudio de las consecuencias mismas de cada lugar. En cambio, la magnitud como cantidad objetiva de un sismo de energía liberada se mide con la escala Richter de 1 a 10. Ya no es lineal, sino que ahora es exponencial. Cada intervalo es mucho mayor que el anterior. En base a eso, se establece un 10 como máximo, que todavía no ha sido registrado. Recordemos que la liberación de energía más alta fue en Valdivia, Chile, en 1960. 9.6 aproximadamente en escala Richter. 10 sería como un sismo que es percibido por el planeta completo. En ese contexto estamos hablando. Bien, tsunami. Las consecuencias directas de los sismos, obviamente, son la propagación de ondas. Y cuando el hipocentro es en la corteza oceánica, el agua actúa como un medio de transporte de esta onda, generando una proporcionalidad que es bastante importante de recalcar: altura versus velocidad.
datos más importantes a considerar los tsunamis. A mayor altura, menos velocidad, y a menor altura, más velocidad. Básicamente esto es como una bola de nieve, desde el punto de inicio hasta las costas, ¿sí? A medida que se acerca a la costa, tiene mucha más masa, por tanto mucha capacidad para provocar daño y poca velocidad. Que en un comienzo tenía poca altura, pero mucha velocidad, ¿sí? De mucha velocidad y poca altura se transformó en un gigante de mucha masa y poca velocidad que provoca los efectos que ya conocemos en las costas, ¿verdad? Y ahí Chile tiene mucha experiencia acerca de daños que son más significativos en tsunami incluso que en terremotos mismos. ¿Ok? Sintetizando toda la información de esta diapositiva, básicamente las características básicas de componentes del núcleo, componentes de, perdón, la capa sólida del planeta, componentes de la capa gaseosa y las consecuencias de los sismos, como idea principal de la primera capa de Tierra y su entorno. Bien, nos vemos en otro video. Un abrazo, que estén súper bien.